Ahora sí. Contacto telefónico. Ella es psicoterapeuta especializada en sexualidad y pareja, especializada en violencia sexual y recuperación. Estoy hablando de Victoria Marichal. Ella misma sufrió abuso sexual y también una violación. Es autora del libro que se llama ¿Por qué ahora?, que lo publicó de su propio bolsillo en el año 2022 y que tiene, por supuesto, éxito porque es como un libro de autoayuda, ¿no?, para todas aquellas personas que han sufrido violencia. Pero ella nos va a explicar más. Bienvenida, Victoria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, una sobreviviente, ¿no?, a todo esto que tiene que ver sobre todo con la victimización, porque va más allá. Obviamente es horrible el abuso, es horrible la violación, pero aparte te victimiza la sociedad, ¿no? Y entonces digo, es algo que ya a veces hay gente que hay que ser muy fuerte para superar todo eso. Te victimizan y te rotulan después. Sí, después te rotulan, por supuesto. ¿Cómo viviste todo ese proceso, Victoria? Bueno, sí, es un poco eso, ¿no? Es como la sociedad, los medios de comunicación, incluso las instituciones a las que uno se acerca, están muy cargadas de estigmas y de revictimización. Entonces, un poco ahora mi militancia va un poco por ese lado, ¿no? Como intentar borrar los estigmas, borrar los prejuicios, disminuir la revictimización, poder como capacitar y concientizar para que las personas que tengan que atravesar procesos similares lo puedan hacer desde un lugar de mayor seguridad. Contanos cómo surge el nombre del libro. ¿Por qué ahora? Bueno, yo el libro lo escribo lo publico en 2022. Ese año yo atravesé un proceso judicial de denuncia por una violencia de adolescencia, y ese año, a mitad de año, me llega una sentencia de inocencia, que fue la primera sentencia. En esa sentencia, mucho de lo que se describe, o por lo que se lo declara inocente, al hoy condenado abusador, porque después la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de Apelaciones remueven esa sentencia y en realidad lo declaran culpable. Pero bueno, en esa primera sentencia un poco lo que se veía era como todo el tiempo esto de la mala víctima, ¿no? Claro. La mala víctima es aquella que recupera, la mala víctima es aquella que denuncia, la mala víctima es aquella que habla, es aquella que tiene una vida, la mala víctima es aquella que denuncia cuando puede, ¿no? Es como no seguir lo que se supone que deberíamos seguir. Y dentro de eso hay algo que sucede mucho, que es que nos preguntan, bueno, ¿por qué estás hablando ahora? ¿Por qué no hablaste antes? ¿Por qué no dijiste en otro momento? ¿Por qué en este momento, no esto? ¿Por qué ahora? Eso fue lo que atravesó un poco, se ve un poco en la sentencia, pero también en alguna de las instancias con algunas otras instituciones, era como esta pregunta, bueno, pero ¿por qué ahora? Y un poco lo que yo trabajo siempre en mis talleres, porque bueno, yo doy talleres, charlas y demás, conferencias, es que cualquier pregunta que empiece con por qué a una víctima de violencia de cualquier tipo, violencia sexual, violencia doméstica, el tipo que sea, es una pregunta revictimizante. Porque ¿por qué? Es buscar, es cuestionar, ¿no? Hacer un cuestionamiento a la víctima, que muchas veces la respuesta no es lineal. La respuesta es, bueno, ¿por qué estamos denunciando ahora? Porque ahora podemos. Listo, no hay más que eso, ¿no? Es porque antes no pudimos, porque no lo recordábamos, porque lo que pasa muchas veces es la disociación traumática, que hace que no recordamos exactamente lo que vivimos, porque antes no teníamos los recursos emocionales, afectivos, económicos para poder llevar adelante un proceso de denuncia. Digo, hay un montón de cuestiones que hacen a que pueda darse la denuncia judicial, o el romper el silencio, ¿no? El contar lo que vivimos después del momento en el que pasó. Es lo más frecuente que eso suceda. Entonces, un poco el título del libro es una invitación a cuestionar y a denunciar un poco la revictimización desde este lugar, y también a decir esto es ahora, porque ahora podemos, y porque en el momento en el que lo estoy haciendo es en el momento que pude, que logré reunir las estrategias, la seguridad interna y externa para poder hacerlo, y reivindicar un poco que el momento en el que lo hacemos es el momento que tiene que ser, ¿no? Como desde ese lugar. Tú fuiste violada a los 17 años. ¿Cuántos años pasaron hasta que escribiste el libro? Bueno, en realidad el libro es un libro que
es un híbrido y algunos de los fragmentos que reúne son fragmentos de cosas que yo siempre escribí. Claro, me refiero más bien a la publicación, porque evidentemente supongo yo que ibas escribiendo a medida que te iban pasando cosas o que ibas sintiendo, ¿no? Además, eso mismo, el volver un poco hacia atrás también psicológicamente tiene que ser muy doloroso y muy fuerte para vos. Sí, bueno, en realidad fue un proceso que hice ya yo estando como en un lugar de seguridad, de mucho trabajo interno y terapéutico, porque tuve el privilegio de poder acceder a un proceso terapéutico que me ayudó muchísimo. Entonces, más allá de que fue un proceso difícil, el orden, lo que quería decir, de qué manera, qué era lo que quería expresar, volver para atrás fue más como un abrazo a esa adolescente que estaba saliendo desde ese lugar, que doloroso, ¿no? Fue más como un reencontrarme con esa otra Victoria que estaba atravesando ese proceso y poder como ir desde ese lugar. ¿Y cuándo fue que lo comunicaste, por ejemplo, no sé si fue a tu familia primero o a alguna amiga? Porque también eso cuesta, ¿no? Sí, bueno, en realidad mi proceso por mucho tiempo fue como bastante en silencio. Ajá. La primera persona que se enteró era la pareja que yo tenía en ese momento, pero no con las palabras, ¿no? Era como, bueno, me pasó algo, viví algo, no entiendo mucho qué, porque lo que cuesta mucho es entender qué es lo que pasa, ponerlo en palabras. Los recuerdos están muy borrosos, entonces tampoco podía describirlo mucho. Primero se lo conté a la pareja que tenía en ese momento, después lo hablé con unas amigas, después lo hablé con mi familia. Todo eso cuando pude hacer el proceso terapéutico que me permitió ponerlo en palabras, y después de ahí en realidad lo que sucede es que yo hago una denuncia social, ¿no? Lo que se conoce como un escrache, cuando Telma Fardín en Argentina sale con como una aliada masiva de denuncias con el hashtag Mira cómo nos ponemos, y es que ahí yo hago como la primera denuncia, que es como una denuncia social. Bien, hace unos cuantos años. Unos cuantos años, sí. Sí, sí. Y evidentemente todo eso ha llevado a este libro y te ha llevado a ayudar a otras personas que han pasado por situaciones muy similares a la tuya. Sí, bueno, yo soy psicóloga, psicoterapeuta en trauma, sobre todo. Soy diplomada en violencia basada en género, tengo una especialización en violencia sexual y específicamente una especialización también en adultos que han atravesado situaciones de abuso sexual infantil o adolescente. Y bueno, es un poco el área la que me dedico desde la psicoterapia. También me dedico a otras cosas en psicoterapia, no es el único porque es la única área en la que trabajo, pero un poco es como donde va mi especialización. Y además me dedico a dar talleres, charlas, conferencias sobre el tema para concientizar y también trabajar. Yo siempre digo que me gusta decir que trabajo tanto en el área de la reparación como de la prevención, ¿no? La reparación en trabajar con las personas que ya pasaron ahí en consultorio particular, y los talleres, las charlas y la psicoeducación en redes también, el libro, tiene mucho que ver también con la prevención. Ahí está. Ahora, todo un capítulo debe ser el sistema judicial por el cual pasaste, ¿no? Sí, largo, capítulo largo. Claro. Sí, fue un proceso muy largo. El libro en realidad atraviesa mucho de eso, cuenta como las instancias del proceso judicial, que es como, para mí es como algo bastante novedoso, al menos de los textos que yo había leído en Uruguay, bueno, de poder como relatar cuáles son las etapas, a qué fue lo que me tuve que enfrentar, qué era lo que pasaba en esas instancias, ¿no? Yo por suerte tuve una abogada que la adoro desde el primer momento, siempre ella fue como muy frontal y muy directa. Este es el proceso, esto es lo que va a pasar, va a ser difícil, nos puede pasar esto, como muy transparente. Para mí eso fue algo muy significativo, y yo más o menos estoy entendiendo, pero bueno, realmente los tiempos de la justicia es algo que uno no puede controlar. No puede manejar, seguro. Que muchas veces se van de las manos, y pasan cosas que uno no se espera. A mí me pasó, por ejemplo, cuando me toca hacer la declaración anticipada del juicio oral, 3 veces tuve que ir porque él no se presentaba, porque ponían un escrito, una medida, qué sé yo. Entonces 3 veces fui hasta el lugar, cancelé mi día de trabajo, me organicé con mi familia, mis amistades, todo, y tuve que volver para atrás, ¿no? Situaciones que también de alguna manera lo que hacen es reforzar la idea de la impunidad, ¿no? O sea, es algo que va desestimando la motivación y la energía para que uno siga con el proceso, ¿no? Vas una vez, te tenés que volver a tu casa, vas otra vez, te tenés que volver a tu casa, como que de alguna manera también eso funciona para que vayamos perdiendo la energía y las ganas de seguir adelante buscando justicia. Claro. Bueno, contamos un poquito dónde te podemos encontrar para que nos des una charla, un taller
o justamente que nos ayudes cuando existen estas situaciones de violencia, tanto sexual como social. ¿Dónde te podemos ubicar, Victoria? Bueno, yo trabajo mucho en Instagram, es como donde difundo la información sobre todo. Mi perfil es lic.vicmarichal. También me pueden contactar por mail, que ahí en ese perfil pueden encontrar mi mail. Y bueno, y después también me parece que es importante y está bueno decirlo. Este fin de semana yo acabo de volver de Buenos Aires, del lanzamiento de un movimiento latinoamericano compuesto por sobrevivientes. Es la pata latinoamericana de un movimiento global que se llama Brave Movement. El movimiento latinoamericano se llama Valientes Latinoamérica y el Caribe, y bueno, es un movimiento compuesto, el primer movimiento que lucha contra la violencia sexual en la infancia y la adolescencia, compuesto exclusivamente por sobrevivientes y activistas. Somos todas personas de distintos lugares de Latinoamérica que tenemos como ambas características, haber sobrevivido a una experiencia, pero también activar y estar formado en estas temáticas. Y bueno, así que también estaremos haciendo cosas en Uruguay, bajando lo regional, pero también a nivel regional en estos próximos años. Bueno, muchísimas gracias. Antes de terminar la nota, una pregunta pequeñita. ¿Ayudaste a mucha gente con este libro? ¿Se ha acercado mucha gente a vos con situaciones similares? Bueno, la verdad que el impacto para mí fue increíble. Yo publico el libro de forma autogestiva, lo publico como realmente con la intención de que sea un elemento de militancia, más allá, no había fines económicos detrás, o sea, realmente era como desde un lugar de militancia, y siento que el objetivo se cumplió. Los primeros meses era todos los días 1, 2, 3 mensajes por Instagram, por redes sociales, escribiéndome, diciéndome, agradeciéndome, habían reconocido la situación, que después de leer el libro entendían por qué era que no se habían acordado, por qué era que les había costado hablar, que habían podido contarle a una amiga, que habían podido contarle a alguien de su familia, pensando en que si contaban o no contaban, ¿no? Como eso fue como muy, muy, muy masivo. Y después cuando fueron pasando los meses, cada tanto, unas por semana o cada 2 veces por semana, me llegan mensajes de gurisas que, mira, había querido leer el libro y no me había animado y ahora lo compré y lo leí, me encantó y me generó esto y me pasó esto. Entonces, para mí es como el objetivo se cumplió. Ya con el primer mensaje de alguien que me dijo, che, leí el libro y entendí lo que a mí me había pasado, entendí por qué no me acordaba, entendí por qué me costaba hablar, entendí los síntomas que tenía. Desde ese primer mensaje yo sentí que el objetivo había estado cumplido, ¿no? Como que había generado un impacto real en otras personas, que era lo que yo buscaba cuando lo publiqué. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, mucho éxito con ese libro para que pueda seguir llegando a todas esas víctimas de esta situación tan complicada a nivel emocional y a nivel de todo punto de vista, ¿verdad? Es así. Sí, muchísimas gracias a ustedes, por todas ellas, por todos ellos, por los sobrevivientes, así que nada, gracias por este espacio también. Muy bien, ¿por qué ahora se llama el libro publicado por Victoria Marichal?